El domingo pasado les estuve preguntando cuál era el propósito de Dios al crear a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué propósito Dios tenía? Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en, en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y versículo 27 del capítulo 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y díjoles Dios, y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad, multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, para nosotros entender en forma más profunda este misterio de la iglesia, porque es un misterio revelado en el Nuevo Testamento, Pablo lo dice en la carta a los Efesios capítulo 5, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es un misterio, y para entender el propósito que Dios tenía en crear al hombre, y entender la iglesia, necesitamos comprender a cabalidad el propósito que movió a Dios al crear al hombre. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, dice. Señoré quiere decir, algunas traducciones esa palabra señoré la traducen como tome dominio, tenga dominio. Sojuzgar, dice que el hombre, el hombre tiene que sojuzgar, dice, la tierra y las cosas que hay en la tierra. Este sojuzgar indica como tiene que tener, debe conquistar. El hombre fue creado para ser señor, no esclavo, para conquistar. Si nosotros entendemos esto, vamos a comprender, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía al crear al hombre. Dios quería que el hombre gobernara, y cuando digo hombre no lo puedo desvincular de la mujer, porque vamos hoy día a adentrarnos un poquito en eso, en lo que, en que Eva sale de Adán. Eva sale de Adán, y vamos a ver esa figura hermosa. Entonces, lo que sí es conocido de que Adán es tipo de Cristo, ¿verdad? En 1 Corintios, mire, por favor, vaya conmigo para que este estudio, esta consideración sea basada en lo que está escrito. En 1 Corintios 15, versículo 45 dice, 1 Corintios 15, versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, y el postrer Adán en espíritu vivificante. En Romanos 5:14 estoy mostrando que Adán era tipo o prefigura de Cristo. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Fíjese lo que dice al final del versículo 14 del capítulo 5 de Romano. ¿Cómo dice? El cual es figura del que había de venir. ¿Cuál es figura del que había de venir? Adán. Adán es figura del que había de venir. Pero bueno, mi tema no es hablar de Adán como figura o prefigura de Cristo. Esto es algo conocido por el cristianismo. Sino hablar de Eva como prefigura de la iglesia. Eva tipifica la iglesia. Dios creó a Adán para que tipificara a Cristo, y Dios creó a Eva para que tipificara a la iglesia. Fíjese, esto es sumamente importante. Dios creó a Adán
para tipificar a Cristo. Y luego crea a Eva para tipificar a la iglesia. Fíjese, cuando yo digo esto y cuando la Escritura nos muestra esto, de que tanto Adán como Eva prefiguran a Cristo y a la iglesia, estamos entrando en el propósito y en el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que el hombre, Adán y Eva juntos, ellos a la imagen y semejanza de Dios, gobernaran la tierra, tuvieran dominio sobre la tierra, tuvieran, conquistaran la tierra y todo lo que en la tierra hay. Entonces, Dios deseaba tener a Adán y también deseaba tener a Eva. Estamos hablando antes de la caída. ¿Qué quiero decir con esto? Dios deseaba que Adán y Eva se enseñorearan de todo, conquistaran todo, tuvieran dominio sobre todo, gobernaran la tierra en representación de Dios o para Dios. Por lo tanto, tanto Adán y Eva fueron creados para eso, con ese propósito. O sea, esto nos habla de que Dios quiere un Cristo hoy día, y yo les he estado hablando de que esta figura de Eva, que representa a la iglesia, nos habla de una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa. Entonces Dios quería tener a un Adán victorioso y a una Eva victoriosa, como prefigura de un Cristo victorioso y de una iglesia victoriosa. Un Cristo que venció al diablo y una iglesia que venció también las obras del diablo. O sea, Dios en Adán, al crear a Adán, estaba prefigurando a un Cristo que gobernaría por sobre todo, como lo dice el Salmo 8, y también a una iglesia que gobierne. O sea, Cristo gobierna, la iglesia gobierna. Dios no deseaba solo que Cristo tuviera dominio, sino también deseaba que Eva, que es la iglesia, tuviera dominio. Yo creo que hoy día pongamos la mirada, esto lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? De que Eva es figura de la iglesia, así como Adán es figura de Cristo. Vamos al Génesis, por favor, capítulo 2. Dice, versículo 18. Vamos a ver esto de que Eva, este es el punto que quiero que analicemos un poquito. Y qué precioso es, mire, estamos hablando de que Eva es una figura de la iglesia. Veamos ahora cómo fue formada Eva. Versículo 18 del capítulo 2 de Génesis dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué hombre se refería? A Adán. O sea, Dios hizo a Adán primero y dijo, después que Adán estuvo en escena, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Le haré ayuda idónea. Fíjese, si Dios ve que no era bueno que Adán, que era la figura de Cristo, no es bueno que Adán esté solo, sino que le haré ayuda idónea, llevémoslo ahora, podemos decir lo mismo de Cristo. Dios no quiere un Cristo solo. Podemos decir que Cristo no está completo si está solo, así como Adán, pregunto, ¿estaba completo si estaba solo? No estaba completo, le faltaba. Entonces, fíjese, aquí, y esta es la unión preciosa que vamos a ver más adelante, contenida en Efesios 5, en donde nos habla del matrimonio. Entonces, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, refiriéndose a Adán. De la misma manera nosotros llegamos a la conclusión de que no es bueno un Cristo solo, no es bueno. Versículo 18 dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjese, versículo 19 dice, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo o de los cielos, y la trajo a Adán para que viniese
para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo animal del campo, más para Adán, ¿qué pasó? Versículo 20, más para Adán dice, no halló ayuda, no halló ayuda que estuviese idónea para él. O sea, está Adán formado, tipo de Cristo, ahora necesita de esa compañera. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios esté completo. Versículo 22 dice, o 21, y Jehová hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Eva, ¿de dónde sale? De Adán. Eva, ¿de dónde sale? De Adán. Igual la iglesia, ¿de dónde sale o de dónde procede? De Cristo. Y este punto es demasiado importante. Les hago una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Si contestamos en este contexto y en esta revelación, podemos decir que la iglesia es esa parte que fue sacada de Cristo. La iglesia no es cualquier cosa. Si decimos, ¿qué es Eva? Podemos decir que Eva es esa parte que fue sacada de Adán, ¿sí o no? Eva es esa parte que fue sacada de Adán. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la iglesia? Es esa parte que fue sacada de Cristo. El hecho que Eva procedió de Adán significa que la iglesia es ella o sacada de Cristo, puesto que salió de Adán. Puesto que salió de Adán. ¿De dónde salió Eva? Salió de Adán. ¿De dónde sale la iglesia? Sale de Cristo. Entonces podemos decir con certeza y categóricamente podemos decir que todo lo que procede de Cristo es la iglesia. Y nada que proceda o que no proceda de Cristo es la iglesia. Pregunto, ¿Adán de qué fue hecho? Lo dijimos el domingo pasado y lo hemos visto hoy día nuevamente. Fue hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Dios tomó y formó al hombre. Génesis 2:7. Pero Eva, ¿de dónde fue sacada? ¿De dónde fue tomada? Los animales, ¿de dónde fueron sacados? ¿De dónde fueron hechos? También fueron hechos, ¿verdad?, de la tierra. Pero Eva no es ella de la tierra. Por lo tanto, ¿verdad? La Biblia nos dice que fue tomada de una parte de Adán. De la misma manera, la iglesia no es tomada de algo terrenal. La iglesia no tiene nada de terrenal. Lo hemos dicho muchas veces. La iglesia es... Mire, Cristo cuando se va o está pronto a irse, Él dice que Él va al Padre, va a preparar un lugar, dice, y que volvería, dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Han leído esa palabra en Juan? Dice, y vendré y os tomaré, dice, a mí mismo. O sea, ¿qué va a tomar? Todo lo que hay de Cristo en nosotros. La iglesia es todo lo que hay de Cristo en nosotros. Eso es la iglesia. Todo lo que hay en nosotros de Adán, por nuestra naturaleza humana, no es parte de la iglesia. Todo lo que hay en nosotros de terrenal no es parte de la iglesia gloriosa, no es parte de la iglesia victoriosa. Entonces, este es el tema que nosotros a veces nos confundimos, pensamos que alguien se entrega al Señor, entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Y todo así es elocuente en el mundo, ¿verdad? Dice, no, mi elocuencia la voy a usar para glorificar a Dios. Mi elocuencia la voy a usar para, o mi influencia que pueda traer de allá. No, no, la iglesia no está formada ni está constituida por nada de acá abajo. Solamente lo que viene de Cristo, así como Eva es tomada de Adán, de la misma manera la iglesia, y lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? De que
que la iglesia sale del costado. Acuérdense que cuando el Cristo estaba en la cruz, después de haber muerto, habían dos malhechores, uno a cada lado, y a ellos los soldados romanos, ¿verdad? Le quebraron las piernas porque aún no había muerto, pero cuando llegaron a Cristo se dieron cuenta que Cristo había muerto, entonces el soldado enterró una lanza en su costado y vertió sangre y agua. Sangre para redimirnos, ¿verdad? Y agua nos habla de su vida que fue entregada por nosotros. Por lo tanto, nosotros salimos, ¿verdad? De esa costilla, por decirlo de alguna manera, representativa en Adán, la iglesia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si Eva sale de Adán, entonces Eva era Adán. Y esto es lo que el mundo en general, el ser humano no quiere entender. Se fija, el diablo divide para reinar. Miren, pónganme atención, matemáticamente, Adán al comienzo era uno, ¿sí o no? Era solo. Y de Adán Dios toma de la costilla y saca a la mujer. ¿Cuántos son? Dos, ¿sí o no? Adán era uno al principio, Dios toma de Adán y saca a Eva y son dos. ¿Para qué son dos? Para luego ser uno. Adán es uno, Dios hace caer sueños sobre él, saca de su costilla, cierra su costilla, forma a la mujer, forma a Eva y ya son dos, pero luego se unen en uno solo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Mire, este es un punto muy importante. Hoy día se dice que la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, pero eso no es todavía una realidad. No es todavía una realidad. Lo primero que nosotros vemos en la prefigura de Adán y Eva, vemos que primero es formada Eva, nos habla primero del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que ser formado. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Para que luego, ¿verdad? Dice la Escritura, por lo tanto, después de que es formado el cuerpo de Eva, dice, por lo tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino uno solo. ¿Cuál es lo glorioso que espera la iglesia? Las bodas de Cristo. Cuando Cristo y su iglesia se unan y sean uno solo. ¿Se está entendiendo? Pero esto de que Cristo es la esposa o la iglesia es la esposa de Cristo es algo que es a futuro. Acuérdense que Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero como algo que va a ocurrir, que aún no ocurre. Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque el esposo en la antigüedad era, ¿verdad?, aquel que preparaba un lugar para luego venir a buscar a su amada y llevársela a vivir con él. ¿Se fija? Pero bueno, este tema de la esposa lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, pero ahora estamos viendo que Eva es tomada, es sacada o procede de Adán. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que la iglesia fue formada de Cristo, así como Eva era otra forma de Adán, así la iglesia es otra forma de Cristo. Por eso nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos tomados de él. Fíjese, ¿cuál fue la reacción inmediata de Adán cuando Dios le presentó a Eva? Versículo, véalo por favor, Génesis 2, versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y qué dijo Adán? Versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Por qué nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo? Porque fuimos tomados de Cristo, fuimos sacados de Cristo, somos parte de Él. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Miren, esta es la verdad gloriosa, que por favor guárdela, escríbala indeleblemente en su corazón. Adán, o Eva más bien dicho, Eva sale de Adán. Fíjese, Eva sale de Adán, ¿verdad? ¿Y para quién es Eva? Para Adán.
Eva sale de Adán y es para Adán. Así la iglesia sale de Cristo y es para Cristo. Nosotros salimos de Cristo y somos para Cristo. Somos de Él. Salimos de Él y somos para Él. Esa es la iglesia. Entonces, cuando la Biblia nos muestra esta figura hermosa de que Eva prefigura a la iglesia, nos muestra, ¿verdad? Y veámoslo en Efesios, Efesios capítulo 5. Ahí está, Efesios 5. ¿Qué dice? Versículo 32. Dice, este misterio grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué cosa dice? Todo lo que está anteriormente. Leámoslo completamente para ir versículo, veamos desde el versículo 25 o versículo 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué el que ama a su mujer a sí mismo se ama? Porque la mujer fue tomada del varón. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, dice, o la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos, miren, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Eva sale de Adán, que la iglesia sale de Cristo, que Eva no solo sale de Adán, sino que es para Adán. Así también la iglesia no sale de Cristo solamente, sino también es para Él. ¿De qué estamos hablando? De la iglesia. De la iglesia. La iglesia, ¿verdad? No es, como algunos lo ven, una agrupación, una denominación, un lugar físico, no es, ¿verdad? Personas que a lo mejor están siguiendo al Señor o leen la Biblia o están en un estudio. La iglesia sale de Cristo y es para Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el propósito o el deseo de Dios? ¿Cuál era el deseo de Dios? Mire, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿qué es lo que Dios quería para ellos? Que tuvieran dominio, que gobernaran, que conquistaran el mundo. Dios puso todo bajo sus pies, pero ¿qué pasó con la caída? El hombre, Adán y Eva, en nuestros primeros padres, nosotros lo perdimos todo. El hombre perdió su dominio, perdió lo que Dios le había dado, la capacidad de conquistar, de enseñorearse de todo, lo perdió. Y luego, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿fracasó Dios? ¿Fracasó Dios? Porque Dios hace a Adán con un propósito, ¿verdad? Que Adán gobernara, se enseñoreara. Fíjese, y no sobre, y este es el punto que aquí la lucha de sexo, ¿verdad? Debería entenderse. Dios no hizo a Adán para que gobernara sobre Eva. Dios hizo a Adán y sacó de su costilla a Eva para que los dos ya no sean dos, sino sean uno solo y juntos, ¿verdad?, cumplan el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Multiplicaos, multiplicaos, le dice. Llenad la tierra.
y enseñoréense, tengan dominio. Entonces, Eva fue hecho o fue hecha para que junto con Adán reinaran sobre la tierra. Ahora Cristo es hecho y es sacado de su costado la iglesia para que juntos gobiernen. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no fracasó. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él tenía en mente no a Adán y Eva, Él tenía en mente a Cristo y la iglesia. Y esto, si usted lo logra entender, va a decir, wow, tremendo. Dios no fracasó, porque el propósito de Dios no se cumpliría en Adán y en Eva, porque eran figura. El propósito de Dios se cumple en Cristo y la iglesia. Por eso la iglesia es gloriosa. Por eso la iglesia es llamada a gobernar, a tener dominio, a enseñorearse y a conquistar junto con Él, junto con Él. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Fíjese, ¿qué está haciendo Satanás en este tiempo? Con esta figura que es el matrimonio, de lo cual vamos a estar hablando los domingos sucesivos. ¿Qué está haciendo? Está separando, ¿verdad? ¿Qué hace? Divide al hombre y la mujer, la guerra de géneros o de sexo, que la mujer debe empoderarse, que aquí, ¿verdad? Que la igualdad, y se da cuenta cómo todo esto está en contra de lo establecido por Dios, porque Dios no ve, cuando ve al hombre y a la mujer, cuando ve a Adán y Eva, no ve a dos. Fíjese que dice, y volvamos al Génesis 1. Esto es sumamente importante y quizás un poquito cabezón de entender, pero Génesis 1:27 dice, o 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, los creó. ¿De qué manera los creó? Mire, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, al hombre. ¿Por qué habla del hombre? Porque el hombre no está completo sin la mujer. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, solo varón, no, varón o mujer y hombre. A imagen de Dios fuimos creados, mujer y hombre. De uno solo, de Adán, sale Eva. Son dos, pero para que luego se fusionen y ya no sean dos, sino uno solo, sean uno solo. De la misma manera, Cristo, nosotros somos unidos a Cristo, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios que se junta con el Señor, con Jesús. El que se junta con Jesús, el que se une a Jesús, dice, un espíritu es con él. ¿Cómo sabemos nosotros que somos la iglesia? ¿Cómo sabe usted que es parte de este cuerpo, que es miembro, ¿verdad?, de este único cuerpo? Porque muchos son los miembros y el cuerpo es uno solo. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque hay una unión espiritual. ¿Sí? La gente piensa, ¿verdad? No, yo voy a empezar a ir a la iglesia, yo voy a empezar a lo mejor a cantar, voy a empezar a leer la Biblia, yo a lo mejor voy a empezar a ofrendar, ¿verdad? Y eso creen que es la vida espiritual, y ¿verdad? Y se aferran a eso. No. Esto es verdad que nosotros hemos salido de Cristo por el nuevo nacimiento, hemos salido de Cristo, de Cristo fuimos sacados. Por lo tanto, nosotros somos, fíjese, así como Adán lo dice categóricamente, podía decirlo con categoría o con certeza, con seguridad. Adán dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cristo puede decir lo mismo de nosotros, lo mismo. Somos parte de su carne, somos parte de sus huesos, somos parte de él. Qué figura más espléndida, qué figura más maravillosa. Vemos aquí que Dios tenía este propósito
Entonces, el propósito de Dios se cumple o se realiza. El deseo de Dios se realiza en Cristo con la iglesia. Ahí se realiza el propósito de Dios. Dios no fracasó. Algunos piensan que Dios fracasó cuando hizo a Adán y Eva, ¿verdad? Y Adán y Eva desobedecieron y entró la muerte. Muchos piensan equivocadamente, Dios fracasó. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace ahora? Empieza a curar y arreglar las cosas y tratar de remediarlas. No, 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 no. Dios sabía, pregunto, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer? Sí. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar? Sí. Dios sabía, ¿verdad?, que esto iba a ocurrir, pero Dios tenía un postrer Adán. Mire, la tierra, la humanidad, el mundo ha tenido solo 2 hombres. ¿Cuántos sabían eso? Usted dirá, bueno, ¿y yo qué soy? La Biblia nos dice categóricamente que han habido solo 2 hombres, Adán y Cristo. El primer Adán falló. El segundo Adán triunfó. El primer Adán es hecho ¿de qué material? Del polvo. El segundo Adán, que es Cristo, ¿de qué es hecho? ¿Cuál es el material que se usó para hacer? Jesús lo dijo. Si yo fuera de la tierra sería terrenal y hablaría cosas terrenales. Jesús lo dijo. El que es de la tierra, cosas terrenales habla. Pero yo soy del cielo. Él venía del cielo. Él venía, ¿verdad? Si bien es cierto, se tomó de María, pero el Espíritu Santo dijo a través del ángel, el ángel le dice a María, lo que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, porque el santo ser que nacerá en ti será obra del Espíritu Santo. ¿Sí o no? El primer, ¿verdad? Será obra, por lo tanto, lo que nacerá en ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el poder del Altísimo te hará sombra, dice, y por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. De la misma manera nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios no hemos sido engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, ni de sangre, sino hemos sido engendrados, dice, por voluntad de Dios. Cristo fue hecho por el Espíritu, por decirlo de alguna manera. Nosotros nacimos del Espíritu. Por eso Jesús fue claro y le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros entramos en un terreno espiritual. La iglesia es espiritual. Venimos no de un Adán terrenal, venimos de un Adán celestial. Mire lo que dice, vuelvo a Corintios 15, versículo 45. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Cuál es el primer hombre? Adán, en alma viviente. Dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Tomó pues Dios polvo de la tierra y sopló, dice, ¿verdad? Y fue el hombre hecho un alma viviente. Pero el último, o el postrer, o el último Adán, refiriéndose a Cristo, es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir espíritu vivificante? Espíritu que da vida. ¿Qué estamos hablando? Estamos diciendo que Eva nos habla. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de la creación, vemos la historia de Adán, cómo fue formado, de Eva, de dónde salió, con qué propósito Dios hizo todo eso, cómo ese propósito, ¿verdad?, se vio truncado, ¿verdad?, porque entró la desobediencia y entró el pecado y entra Génesis capítulo 3. Pero Dios, ¿verdad?, tenía en mente que todo sería, ¿verdad?, todo sería logrado, porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Ustedes creen que el Dios que hizo el universo hace algo, verdad, para que falle? ¿Cuáles son los autos que no fallan, Marco? Dicen que los Mercedes-Benz no fallan, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un Mercedes-Benz botado en la calle? Los Chrysler. A los Chrysler.
Imagínense que el hombre es capaz de hacer vehículos, ¿verdad? Tan espectacular en este tiempo, ¿verdad? Que no te van a dejar botado. Aunque estén viejitos. ¿Quién ha visto un Mercedes-Benz botado viejito? Dios, de la misma manera, Dios, todo lo que se propuso hacer, Dios, todo lo que se propone hacer, Dios, todo lo que se propuso hacer, y Dios, todo lo que se proponga hacer, lo hará. Y Dios se propuso que la tierra, si el problema está aquí abajo, cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿qué nos enseñó a pedir en las primeras tres instancias, en las primeras tres peticiones? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Yo les he dicho varias veces que este versículo no está bien traducido. La traducción correcta del original debería ser: nosotros oraremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, primero, santificado sea tu nombre, así como lo es en el cielo. Número 2, santificado sea tu nombre, así como es en el cielo. ¿Cuál sigue después? Venga tu reino, ¿o no? ¿Cómo dice? Santificado sea tu nombre, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la segunda petición? Venga tu reino. O sea, ese reino que está en el cielo, venga también en la tierra. Y la tercera, sea hecha tu voluntad. Así como en el cielo, también sea hecho en la tierra. Solamente nuestras Biblias traducen, ¿verdad? Así como es hecha la voluntad en el cielo, así también sea en la tierra. Pero debería ser en cada una de estas peticiones: santificado sea tu nombre, así como es santificado en el cielo. Venga tu reino, ese reino que obra y está en el cielo ejerciendo dominio y potestad, también venga a la tierra. Y sea hecha tu voluntad, así como es hecha en el cielo, sea hecha también en la tierra. Porque el problema está en la tierra no es santificado su nombre, en la tierra su reino no tiene dominio, y en la tierra su voluntad no es hecha con la caída. Entonces, ¿qué hace Dios para ir concluyendo este punto? Cuando Dios crea a Adán y Eva con el propósito de que sean señores sobre la tierra y que todo se les someta y que todo esté bajo su dominio, Dios estaba pensando en Cristo y la iglesia. El propósito de Dios, hermana, hermanos, no se cumplió en Adán y en Eva. Ellos solamente eran figuras, así como el cordero que fueron sacrificados prefiguraban el cordero que sería sacrificado, Cristo. De la misma manera, Adán y Eva prefiguraban a Cristo y la iglesia. El cordero nunca quitó los pecados del mundo. Por eso Juan el Bautista dice: es aquí el verdadero cordero, que es Cristo, que quita el pecado del mundo. Y nosotros podemos decir en forma fehaciente, podemos decir en forma categórica, que el verdadero Adán es Cristo y la verdadera Eva, conforme al propósito de Dios, es la iglesia. ¡Wow! Salimos de Cristo y somos para Él. Termino con esto: todo lo que no procede de Cristo no es la iglesia. Los edificios no son la iglesia, los ritos no son la iglesia, los dogmas humanos, las filosofías humanas, todas estas cosas no son de Cristo, por lo tanto no son la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, es todo lo que hay de Cristo en nosotros. Por eso no erremos, Pablo le dice a los corintios, no erremos. ¿Qué es errar? Equivocarse. No nos equivoquemos, que la carne y la sangre, ¿cuántos tienen carne y sangre?, no heredarán el reino de Dios. No te equivoques, tu carne y tu sangre no heredarán el reino de Dios. Toda nuestra humanidad debe ser absorbida por la vida. Todo lo que nosotros recibimos de Adán no glorifica a Dios, ni tampoco puede glorificar a Dios. ¿Se entiende? Por eso es necesario la creación de un nuevo hombre. En Cristo Jesús somos nueva criatura, somos nueva cosa creada. En Cristo Jesús somos nuevos seres creados.
Salimos de Cristo y somos para Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. En Adán recibimos, ¿qué recibimos? La injusticia. En Cristo recibimos la justicia. Bueno, termino con esto. Adán nos habla de la iglesia. Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo. Le haré una compañera. Somos la compañera. Cristo no está completo sin la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Se acuerdan o no? Cuando iba camino a Damasco, con cartas, con autorización para aprender y castigar a aquellos que eran seguidores de Cristo, repentinamente, como lo dice Pablo, dice que él iba camino a Damasco y súbitamente una luz como más potente que el resplandor del sol al mediodía se le apareció y una voz que escuchó, que oyó, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo o Saulo? A la iglesia, no a las bancas, no a la silla, a la iglesia, a los seguidores de Jesús. Y fíjese que Jesús se identifica, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no dijo Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? Saulo, Saulo, ¿por qué sigues a los que creen en mí? ¿Por qué no le dice así? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los que me sirven? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los que creen en mí? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a aquellos que siguen mis pasos? No, no le dice así. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué dijo así Jesús? Porque la iglesia y él somos uno. Porque Adán y Eva eran uno solo. Termino con esto. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve uno con Cristo. Dios nos ve uno con Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de sus huesos. ¿Desechará Dios aquello que hizo? No. Próximo domingo vamos a estar metiéndonos un poquito en el capítulo 5 de Efesios. Dios les bendiga mucho, les guarde y esto nos haga valorar maravillosamente la iglesia. La iglesia no es una institucioncita, la iglesia no es una agrupacióncita, la iglesia no es una asociacióncita, la iglesia no es, ¿verdad?, un edificio, no es un conjunto de personas que se reúnen y dicen nosotros formamos la iglesia. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la Eva representativa, prefigurativa del Génesis. La iglesia fue sacada de Cristo y es para Cristo y con Cristo reinaremos. Dios les guarde, tengan un lindo día. Chao, chao.